Hola, hola chicos. Vamos a continuar demostrando ahora este teorema. Está acá arriba. Es un teoremita que me dice un poco el comportamiento de los lambda conjuntos. Recuerden que los lambda conjuntos son conjunto de corte por aristas que tienen cardinalidad mínima. Y bueno, el lemita me va a describir bastante bien cómo se comportan estos tipos de conjuntos. Ah, ok, lo que vamos a hacer es primero entender el lemita y luego procedemos a la demostración, ¿de acuerdo? Los ingredientes que me da el teorema son dos cosas: una gráfica conexa no trivial y además necesito un lambda conjunto, al que estoy llamando A. ¿De acuerdo? Entonces, la primera propiedad del teorema, déjenlo bajo para que vean las dos propiedades. La primera propiedad del teorema lo que me dice es: cuando tú remueves un lambda conjunto, entonces solamente vas a tener una gráfica que tiene dos componentes conexas. Lo que sabes por definición de conjuntos de corte por aristas es que cuando las remueves lo que obtienes es una gráfica inconexa. Pero más aún, si es tu conjunto en un lambda conjunto, entonces solamente debes de tener dos componentes conexas. Y esa propiedad está bonita porque cuando remueves un lambda conjunto, te vuelve inconexa la gráfica, sí, por definición, pero no solo se vuelve inconexa, solamente tienes dos componentes conexas. Y eso te permite manejar mejor el comportamiento de la gráfica G menos A. Esa es esencialmente la primera idea. Eso uno lo que te dice es: cuando tú remueves a A, tienes dos componentes conexas, las que llamas G menos A. Perdón, las que llamas H1 y H2. Y ese es el primer punto. Solamente dos componentes conexas en G menos A. El segundo punto está igual bonito, está bastante bonito, porque dices, ok, originalmente tú tenías un lambda conjunto, pero quién sabe quién era. O sea, realmente yo no sé quién es el lambda conjunto. Pero una vez que tú tienes las dos componentes conexas de G menos A, entonces sé seguramente quién era el conjunto A que removiste. Y de hecho, el conjunto que removiste debe haber sido estas aristas que estaban en G. Aquí había aristas en G y estas fueron las que removiste para obtener G menos A. Entonces, el segundo punto me está diciendo quiénes eran las aristas que removiste cuando tienes un lambda conjunto. Y eso también está bonito porque me describe perfectamente cómo se comportan las aristas de los lambda conjuntos. ¿Vale? Entonces, vamos a demostrar estos dos incisos. Vamos a demostrarlos despacito, pero verlos bien. La primera, de hecho, ya la habíamos demostrado, bueno, casi demostrado. Ya habíamos preparado previamente varias cosas para demostrar el inciso 1. Entre ellas, hay que recordar nada más que ustedes tienen una gráfica conexa y le quitan un puente, entonces lo que obtienen es una gráfica con exactamente dos componentes conexas, ¿de acuerdo? Remuevo puentes, entonces sí tengo dos componentes conexas. Y eso es lo que necesito hacer para demostrar que G menos A tiene dos componentes conexas. Entonces, lo primero que hay que observar para el inciso 1, incluso lo puedo mover, para demostrar para demostrar lo primero que tengo que hacer es observar que pues, A es distinto del vacío. Tu gráfica G es conexa y la quieres hacer inconexa quitándole aristas, entonces sí le tienes que quitar aristas. Tienes que quitarle al menos una arista. El conjunto A es distinto del vacío. Me voy a tomar una arista de A. Porque le había puesto en. Vamos a dejar exactamente. Sí, le había puesto en las notas. Entonces me tomo una arista en el conjunto A, al que voy a llamar E. Y pues como A es un lambda conjunto, es decir, es un conjunto de corte por aristas de cardinalidad mínima, entonces pues A menos el unitario de E, no es un lambda conjunto, no es un conjunto de corte por aristas. Por aristas. Pues sí, el conjunto A era un conjunto de corte de cardinalidad mínima. Y le quitas cualquier cosa, entonces ya no es un conjunto de corte. En este caso, pues le quité una arista E. ¿Eso qué me quiere decir? Me voy a fijar en esta gráfica. G menos A menos el unitario de E. De entrada, pues esta gráfica es conexa. Es conexa. Pues claro, porque G era una gráfica conexa y le quitaste algo que no es un conjunto de corte por aristas, entonces sigue siendo conexa. Pero ¿qué otra cosa además? Lo que puedo checar es que G menos A menos el unitario de E. Ya me
le puse en paréntesis de más, G menos A menos el unitario de E menos E. Esta gráfica ustedes demostraron de hecho en su tarea 1 que es G menos A. Esta sí es inconexa. Esta igualdad ustedes la probaron en su primera tarea. Esta gráfica sí es inconexa. ¿Qué quiere decir? Pues esta gráfica es conexa arriba, pero cuando le quitas la arista E se vuelve inconexa. Entonces E es un puente de E menos A menos el unitario de E. Ok, es un puente. Y cuando se lo remueves, ¿cuántas componentes conexas debe de tener? Pues el número de componentes conexas de esta. Sí, cuando le remueves el puente, esto es 2. Claro, y ahora si me fijo en esta igualdad, lo que me quiere decir es que el número de componentes conexas de G menos A, pues es 2. ¿De acuerdo? Y listo, con eso muestro pues mi primer inciso de este teorema. Entonces noten que pues, ya lo venimos preparando. Ustedes mostraron esta igualdad en su tarea y con su ayudante debieron haber mostrado que pues, cuando remueves un puente, entonces el número de componentes conexas es exactamente 2. Entonces pues ya está. Ok, y ese pues está bastante bien. Noten que está bonito esta idea porque lo que hice fue encontrar un conjunto más pequeño de A, en este caso A menos E. Como A era un lambda conjunto, puedo decir que este conjunto de aquí, A menos E, no es un conjunto de corte por aristas. Entonces tengo una gráfica conexa y aplico propiedades de puentes que ya tenía. O sea, ya sabía información de puentes. Reduje el problema a un problema de puentes, aún estando en un concepto un poco más abstracto, pero lo reduje a un problema de puentes y pues tengo el resultado que quiero. ¿De acuerdo? Está bonito por ese sentido. Sí me gusta mucho. Vamos ahora con el segundo inciso. Y lo que me dice es, si tú tienes dos componentes, si ya sabes que cuando quitas al conjunto de corte, al lambda conjunto, ya sabes que tienes dos componentes conexas, las que llamas H1 y H2. Ahora lo que quieres demostrar es que el conjunto que quitaste eran justamente las aristas que iban de una componente hacia la otra, pero en G. Entonces, vamos a demostrar esa. Ahí está. Es una igualdad de conjuntos, entonces podría ser una doble contención, pero lo que voy a hacer es propiedades de cardinales. De hecho, voy a ayudarme de cardinales. Lo primero que voy a observar, bueno, para simplificar la demostración, vamos a ponerle nombre al conjunto de aristas que van de una componente conexa a otro. Nada más para simplificar, este va a ser F, van a ser todas las aristas. Todas las aristas que iban de G entre los vértices de H1, ahí le falta un paréntesis, y los vértices de H2. Entonces nada más, vamos a checar rápido esta cosa. Acuérdense que en G, en G menos A, ustedes tienen dos componentes conexas, la que están llamando H1 y H2. Y en G, pues esas mismas componentes conexas están como subgráficas de G, aunque no sean componentes conexas de G. La G está por aquí tienes a H1 y por aquí tienes a H2. Sin embargo, en G, pues sí era, tu gráfica G sí era conexa. Entonces, entre estas dos cosas tendría que haber aristas, por el teorema de caracterización de gráficas conexas en términos de particiones. Aquí sí había aristas, aquí no. Aquí sí. Justamente lo que te va a decir el teorema es el conjunto A que tú quitaste eran justamente estas. Este es el conjunto A que tú quitaste. ¿Sí? Este es el conjunto A. Es lo que vamos a demostrar. A este conjunto nosotros aquí le vamos a llamar F. Este es el F. Y justamente lo que hay que demostrar nada más es que F es igual a A. Quiero demostrar que F es igual a A. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, voy a borrar estas dibujitos. Pues es una igualdad entre conjuntos. Insisto en que es candidato a una doble contención, pero yo me voy a colgar de la... No debe haber borrado. Pero lo que yo voy a hacer es colgarme de algunos cardinales para evitar la doble contención. ¿Cómo? Lo que pueden observar
observación es que el conjunto F es un conjunto de corte. Un conjunto de corte de G. Corte por aristas, por aristas, por aristas. Okay, estoy acostumbrado a trabajar solo por vértices, de corte por aristas. Por aristas de G. ¿Por qué? Pues simplemente ustedes quitan estas aristas, entonces ya no hay aristas que unan a los vértices de H1 con H2 y por lo tanto tengo al menos dos componentes conexas distintas. Entonces en G menos F no hay aristas entre vértices de H1 y H2. Digo, estos hay que checar que esta es una partición de los vértices de la gráfica G menos F, porque pues, bueno, es una partición de los vértices de la gráfica de G menos A, que es una subgráfica generadora de G, y esta también es una subgráfica generadora de G. Entonces, por el teorema de caracterización de gráficas conexas mediante particiones, esto lo que me dice es G menos F es inconexa. Sí, digo, hay que checar ahí algunas cositas, pues, detallitos útiles, pero esencialmente G menos F es inconexa. Es decir, F es un conjunto de corte por aristas de G. ¿Y eso qué es lo que me dice? Bueno, en particular, pues el cardinal de F, el cardinal de F tiene que ser mayor o igual que la conexidad lineal de la gráfica. Pero así como tú te habías tomado el conjunto A, este de aquí es igual al cardinal de A, porque A es un lambda conjunto. Es decir, el cardinal de A es menor o igual que el cardinal de F. Y este lo guardamos, nos llevamos en nuestro corazón. Es la primera observación que tenemos. Lo guardamos, obsérvenlo, porque este me va a ayudar a darle la vuelta a una de las contenciones de la doble contención que tengo que hacer para demostrar la igualdad de aquel conjunto. Entonces, guárdenla. Ahora, lo que voy a demostrar, ahí donde está, página siguiente, lo que voy a demostrar es que de hecho F es un subconjunto de A. Esta es mi afirmación. ¿De acuerdo? Ok, pues esta sí es una contención, tal cual. Entonces me voy a tomar, lo voy a hacer por contradicción. Y para suponer que pues, este es falso, lo que tengo que hacer es voy a suponer que existe una arista en F tal que pues E no pertenece a A. Es la negación de que se dé esta contención. Hay alguien en este conjunto que no está en este conjunto. Nada más aplique negación. Ok. Esta arista E no está en A. Entonces, como E no está en A, entonces, pues esta arista E pertenece a las aristas de la gráfica G menos A. Pues sí, no la quitaste. Si no estaba en A, entonces no la quitaste. Y esto ya es básicamente una contradicción. ¿Por qué? Contradicción. Pues esta arista E está en F. Y si ustedes recuerdan la definición de F, esta arista E es una arista entre pues H1 y H2. Es así como define el conjunto F. F son todas las aristas que tienen un extremo en el H1 y el otro extremo en H2. Pues es una arista entre H1 y H2. Y estas H1 y H2 son componentes conexas. Hay componentes conexas de G menos A. Es decir, tienes una arista en G menos A que va de una componente conexa a otra componente conexa. Entonces eso no puede pasar en las componentes conexas. ¿De acuerdo? Y pues ya, por lo tanto, ya generas tu contradicción. Si lo que tienes es que F es un conjunto de A. Ok, ahora, recuerdo qué es lo otro que tenía en el corazón que les dije que se guardaran. Sabemos que el cardinal de A es menor o igual que el cardinal de F. Y F es un subconjunto de A. Y ambos son conjuntos finitos. Entonces lo que puedo garantizar es que A es igual a F. Por propiedades de cardinalidad. Entonces, pues creo que ya. Con esto lo que hago es demostrar la igualdad que me hacía falta. Entonces llévense este recuerdo. Tienes un lambda conjunto y lo quitas, solamente generas dos componentes conexas.
Y no solo eso, el conjunto que quitaste en realidad eran las aristas que iban de una componente conexa hacia la otra. Esta propiedad nos va a ayudar en más de una ocasión, entonces consérvenla. Y pues eso sería todo por ahora. En el siguiente video vamos a empezar a atacar el teorema principal de esta sección, que es el teorema de Whitney. Y pues para eso pues ya nos vemos en el siguiente video. Se cuidan y nos estamos viendo. Cualquier duda que tengan, nos mandan. Nos vemos.